Buen día, espectadores. En nuestro capítulo de hoy en Química para Tontos hablaremos sobre la tabla periódica. Todos hemos visto la tabla periódica en algún momento. Este gran conjunto de cuadros, colores, lleno de letras y números, que aparecen en los laboratorios, en salones de clases, libros de química, pero a veces no nos detenemos a pensar que esta herramienta tan fundamental para la ciencia moderna no siempre existió. De hecho, su creación fue resultado de siglos de observación, experimentación y búsqueda de patrones por parte de muchos científicos que intentaban comprender de qué está hecho el mundo. A medida que se fueron descubriendo nuevos elementos, los científicos se dieron cuenta de que algunos compartían propiedades similares y comenzaron así esta gran pregunta. ¿Existía un orden, una lógica detrás de todos ellos? Hoy, los científicos viajaron en el tiempo para explicarnos a más a detalle sus teorías y aportaciones. ¿Quién es tú? Yo soy Valeria, presento el programa de Química para Tontos. Yo soy Johan Wolfgang Doberey. ¿Qué hago aquí? Hoy vienes como invitado para explicar sobre la tabla periódica. Bueno, yo en mis estudios sobre los elementos químicos noté algo interesante. Observé que algunos elementos compartían propiedades parecidas, así que decidí agruparlos en grupos de 3, a los cuales decidí llamar tríadas. El problema es que cuando quise buscar el mismo patrón en toda la tabla periódica me fue imposible, y eso que hizo que otros químicos vieran mis tríadas como simples coincidencias matemáticas, que obviamente no lo son. Al analizar sus masas atómicas, descubrí que los elementos del medio tenían una masa atómica casi igual al promedio de los otros dos. Por ejemplo, de mis tríadas es el calcio, estroncio y bario. Estos elementos se encuentran en el mismo grupo. La masa atómica del calcio es 40, la masa atómica del estroncio es 88 y la del bario es 136. Yo creé una fórmula en donde dice que la masa atómica del calcio más la masa atómica del bario, al dividirlas entre 2, el resultado nos da un aproximado de la masa atómica del estroncio. Esto sucede también en el litio, sodio y potasio, en donde la masa atómica del litio más la masa atómica del potasio entre 2 nos da un aproximado de la masa atómica del sodio, así como en el azufre, selenio y telurio, y en el cloro, bromo y yodo. Demostré que existe una relación entre la masa atómica y las propiedades químicas de un elemento. Y aunque mi ley no podría aplicarse en todos los elementos, fue un paso importante para entender el orden natural de ellos. Bueno, gracias Johan por tu explicación. Espero que nuestros espectadores de Química para Tontos lo hayan entendido, aunque realmente creo que no. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi ley de las tríadas. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente invitado, que es John Newlands. ¿Johan? ¿Quién eres? Soy tu fan. Soy Newlands. Ay, no, ahorita no. Si quieres, mira, explica tu ley y yo regreso a mi aula, ¿va? Sería un honor. Gracias por venir, John. ¿Quién eres tú? Yo soy la presentadora de Química para Tontos y tú eres invitado y nos vas a explicar sobre tu teoría de las octavas que te inspiraste en la química y la música. Yo soy Newlands y yo creé la ley de las octavas, basando mi teoría en las notas musicales. Para esto, ordené los elementos de acuerdo a su masa atómica y noté que cada 8 elementos repetían sus propiedades. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El litio y el sodio. Ambos reaccionan de manera similar en el agua. Otro ejemplo es el berilio y el magnesio. Ambos forman óxidos parecidos. Y el flúor y el cloro. Ambos forman sales similares. John, por tu explicación. Yo creo que para nuestros espectadores fue genial saber de esto. Un gusto. Vale, por ahí está la salida. Chicos, la verdad es que es un tema
que no dio para mucho, después de los 20 elementos ya no aplica, así que no lo vamos a tomar mucho en cuenta. Chicos, pues el día de hoy está muy nublado, se avecina una gran tormenta. Y por eso yo dudo que la máquina del tiempo funcione, así que por el capítulo de hoy hasta ahí nos quedaremos. Aparte, no creo que sus mentes puedan absorber tanta información, por eso el programa es Química para Tontos. Entonces nos vemos el día de mañana. Buen día, espectadores, y bienvenidos a su programa. El día de hoy retomaremos el mismo tema de ayer, que fue la tabla periódica, en donde tendremos invitados nuevamente a los viajeros del tiempo, que vendrán aquí, a nuestra época, a explicarnos sobre sus hazañas. Nuestro primer invitado es Dimitri, que fue el científico que hizo la tabla periódica que predijo el futuro. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hoy eres nuestro invitado en Química para Tontos y vendrás a explicar sobre tu tabla que predijo el futuro. Ok. Bueno, Dimitri, antes, ¿dónde está Meyer? Sí, el genio que tuvo la misma idea que tú. Ahora prosigamos. Organicé los elementos según su masa atómica y noté que sus propiedades se repetían periódicamente, pero al hacerlo quedaban huecos. Aquí dejé un hueco. Debía existir un elemento con una masa atómica y propiedades intermedias entre el silicio y el estaño, aunque todavía no se conocían. Años después, un científico llamado Winkler descubrió el germanio, y sus propiedades coincidían casi exactamente con las que yo había predicho. Así demostró que mi tabla no solo organizaba el presente, sino que también predecía el futuro. Bueno, chicos, nuestro invitado Dimitri se tuvo que ir antes de tiempo, hubo una falla en el tiempo, pero ahora vamos a continuar con nuestro invitado, que es Henry Moseley. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué quieren de mí? Solo vas a explicar tu experimento sobre la carga. Ok. Gracias. Bueno, me presento, soy Henry Moseley y con el experimento que voy a explicar adelante, se pudo reorganizar la tabla periódica según el número atómico. Lo que hice fue más o menos esto. En un tubo de vacío coloqué de un lado un cátodo y aquí una placa metálica. Esto obviamente estaba conectado a una batería con alto voltaje. Entonces, al proyectar electrones en la placa metálica, pude observar que se generaban rayos X con diferentes frecuencias. Gracias a esto, identifiqué que la frecuencia aumentaba según el número atómico y no con la masa atómica como se creía gracias a Mendeleev. Y este experimento pudo explicar por qué el cobalto y el níquel no cuadraban en la tabla y además se descubrieron nuevos espacios que después serían llenados. Aprovechando que estoy aquí, ¿tú sabes que me nominaron a un premio Nobel con esto que hice de los rayos X y el número atómico? O sea, yo pude haber ganado, pero me mataron. Imagínate todas las cosas que pude haber hecho, todo lo que pude haber descubierto. Ay, pobrecito, este programa no es para eso. Ya cumpliste tu función, es momento que vuelvas. No, muchas gracias, pero yo me lo merecía, yo debía haber ganado. Bueno, continuando con el próximo invitado. Hola, yo soy Julius Lothar Meyer. Descubrí que el volumen atómico de los elementos variaba periódicamente con su masa, un patrón físico claro. Ay, mira qué rico.
John Clance Abbott en los años 40 en California creó nuevos elementos que no se encontraban en la naturaleza. Sintetizamos plutonio, americio, curio, berkelio, elementos que se encontraban más allá del uranio. Como ya no había más espacio en la tabla, tuve que proponer una estructura de 2 filas para los lactánidos y los actínidos. Y un dato curioso es que yo fui el único científico que pudo ver su nombre en la tabla periódica, en el elemento seaborgio con número atómico 106. Por último, hablaremos sobre unas tendencias periódicas. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Es la atracción neta que siente un electrón hacia el núcleo. Aumenta al avanzar en un periodo, haciendo que los átomos sean más compactos. En el radio atómico, los radios disminuyen de izquierda a derecha y aumentan hacia abajo. Los iones positivos son más pequeños que sus átomos neutros, los negativos más grandes. Las otras dos propiedades son la energía de ionización, que es la energía necesaria para quitar un electrón. Aumenta al avanzar en un periodo. Y la afinidad electrónica, la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Los no metales, especialmente los halógenos, tienen valores más altos. Antes de terminar, dato curioso. El flúor, el átomo más codicioso, tiene la afinidad electrónica más grande. Es el campeón en atraer electrones. Estas tendencias explican por qué los elementos se comportan como lo hacen. Por eso la tabla no es solo un listado, es el mapa de la materia. Chicos, nuestro capítulo ya está por finalizar. Agradecemos a todos los científicos por tomarse el tiempo de venir a explicar aquí en su programa de Química para Tontos. A lo largo de los siglos, la historia de la tabla periódica ha sido una demostración del poder de la curiosidad humana, del pensamiento científico y de la búsqueda constante por comprender el orden oculto de la naturaleza. Desde los primeros intentos de clasificar los elementos por sus propiedades químicas hasta los trabajos de genios, cada científico aportó una pieza fundamental al rompecabezas de la materia. Lo que en un inicio parecía una lista desordenada de sustancias sin conexión, poco a poco se transformó en una estructura coherente y lógica, capaz de explicar patrones, predecir elementos desconocidos y revelar la profunda organización del mundo atómico. Con el paso del tiempo, los descubrimientos en física y química, como la existencia de los protones, los neutrones y los electrones, o del trabajo de Henry Moseley, al definir el número atómico como la verdadera base de ordenamiento, dieron a la tabla un sentido mucho más preciso y universal. Así, la tabla periódica dejó de ser una herramienta de clasificación para convertirse en una auténtica representación del conocimiento humano sobre la materia. Hoy, la tabla periódica no es solo un símbolo de química, sino también de la evolución del pensamiento científico. Una muestra de cómo la observación, la experimentación y la colaboración entre generaciones han permitido construir una herramienta más poderosa en la ciencia moderna. En cada uno de sus cuadros, en cada uno de sus números y símbolos, se encuentra resumida la historia de siglos de esfuerzos, descubrimientos e ingenio. La tabla periódica sigue creciendo, adaptándose y siendo la base de nuevas investigaciones, demostrando que la ciencia nunca se detiene. Así que lo que comenzó como una simple búsqueda por entender los elementos se convirtió en un lenguaje universal que conecta a todos los científicos del mundo y nos recuerda que el conocimiento siempre está en constante evolución. Ahora sí, les pido por favor que se suscriban, activen sus notificaciones y estén en constante apoyo del canal. Muchas gracias. Buen día, en nuestro capítulo. Que la máquina del tiempo funciona, así que nos vamos a quedar hasta hoy, hasta aquí. Se repartían periódicamente, pero al hacerlo se quedaban huecos. ¿Qué?